Buenas, buenas noches para mí, que es el horario en que estoy grabando esto, para intentar un poco evitar lo máximo posible de ruidos, pero como pueden ver, igual pasan motos y autos a cada momento. Esta semana vamos a utilizar una estrategia distinta. Vamos a trabajar de esta forma, como pueden ver. Yo iré trabajando y ustedes me van siguiendo desde la observación de este video. Bien. Bueno, hasta ahora hemos definido a la fuerza, la definimos como una interacción. Vimos algunos efectos de la fuerza, como su capacidad para deformar los cuerpos o cambiar su estado de movimiento. Luego avanzamos un poco más, observamos que que podíamos clasificar a las fuerzas según si eran de contacto o si actuaban a distancia. Bien, luego hablamos un poco de magnitudes físicas, las magnitudes escalares, y definimos que la fuerza era una magnitud vectorial. Eso fue lo último, bueno, casi lo último que vimos. Luego vimos algunas fuerzas importantes. Definimos entonces que la fuerza era una magnitud vectorial y como tal se representaba mediante un vector, ¿no es cierto? Entonces, siempre que hablamos de fuerzas, siempre que queremos definir por completo una fuerza, necesitamos entonces representar esa fuerza mediante un vector y definirla con las características propias de un vector. ¿Se acuerdan que un vector tenía las características principales? Eran su módulo, su dirección, su sentido y su punto de aplicación. Bien. Hasta ahora, cada vez que veníamos representando fuerzas, ¿sí?, le prestábamos mucha atención a la dirección y al sentido de la fuerza y al punto de aplicación, pero nunca no nos deteníamos en la longitud de ese vector, es decir, a qué tan grande o qué tan chico era ese vector. Hasta el momento no nos interesaban, no nos detuvimos en esas cuestiones. Bueno, pues ahora vamos a entrar en eso. Vamos a ver cómo se representa a escala un vector. En el caso, vamos a trabajar con fuerzas, o sea que vamos a ver cómo se representa a escala una fuerza. ¿Bien? Y ahí tenemos la siguiente situación. Sobre una caja actúan dos fuerzas. Esta situación es sumamente sencilla, meramente ilustrativa para nada más para ver de qué se trata esto y cómo se procede. La fuerza 1, cuyo módulo es de 50 newton, identificamos 50 como el módulo, ¿no es cierto? Acá entonces tenemos el módulo de la fuerza, 50 newtons, horizontal hacia la derecha. Horizontal corresponde a la dirección de la fuerza, y hacia la derecha ya sabemos que es el sentido de la fuerza, ¿no es cierto? Y fuerza 2, cuyo módulo es de 30 newtons, su dirección es horizontal y su sentido es hacia la izquierda. Ustedes se preguntarán, ¿por qué es importante representar a escala una fuerza? Bien, fíjense en esta situación. Tenemos dos fuerzas de distinto módulo. Una es de 50 newtons, y una tiene un módulo de 50 newtons, la fuerza 1, y la otra tiene un módulo de 30 newtons. Y tenemos que representarlas, porque ambas actúan sobre la caja. Entonces es importante. Ya sabemos que no se tratan de dos vectores iguales, no solamente porque difieren en su sentido, sino también porque tienen módulo diferente. Parece evidente que el vector 1 la fuerza 1 tiene un módulo mayor, ¿no? Tiene una mayor magnitud. Y la fuerza 2 tiene un módulo menor. Pero ahí entramos a una cuestión. ¿Qué tan grande tenemos que trazar un vector, una fuerza, con respecto a la otra?
¿Qué tan grande tiene que ser la fuerza 1 al momento de trazarla con respecto a la fuerza 2? Bien. Y para no caer en ambigüedades y en cuestiones poco precisas, representamos a escalas las fuerzas y de esa forma, ¿sí?, obtenemos las longitudes correctas, ¿sí?, apropiadas para ambos vectores. Bien, vamos entonces a ver cómo se representa a escala una fuerza. Vamos a comenzar con la fuerza 1. Lo primero que hay que hacer justamente es, ya como lo indica el nombre, plantear una escala. Vamos a poner acá, entonces vamos a trazar una escala para la fuerza 1. Escala para la fuerza 1. ¿Sí? Y la escala para la fuerza 1, ¿sí?, va a plantear lo siguiente. Vamos a decir que 10 newtons van a equivaler a 1 centímetro de hoja. ¿Sí? Esto es entonces lo que... Para esto me sirve una escala, ¿sí? Para decir, para plantear, ¿sí?, que 10 newtons en el caso, ¿sí?, en el caso de las fuerzas, equivalen a 1 centímetro de hoja. Bien, entonces ya tenemos ya definimos entonces la escala para representar estas fuerzas. ¿Podía haber elegido otra escala? ¿Podría haber dicho que 20 newtons iban a equivaler a 1 centímetro? Sí. ¿Podía haber dicho que de repente 25 newtons iban a equivaler en la hoja a 2 centímetros? También podría haberlo dicho. ¿Por qué elegí esta escala y no otra? La elegí por comodidad. Fíjense, si yo sé que cada 1 centímetro de hoja, cada 1 centímetro, yo voy a tener 10 newtons. Si por 1 centímetro tengo 10 newtons, si tengo que representar una fuerza de 50 newtons, ya nos podemos imaginar que voy a necesitar 5 centímetros. Si 1 centímetro equivale a 10 newtons, ¿no? ¿No es cierto? 50 newtons va a equivaler a 5 centímetros. Bien. Entonces vamos a ver, vamos a representar la primera fuerza. Esto lo hacemos mediante una regla de 3. Como acabo de decir, si 10 newtons equivale a 1 centímetro, yo quiero saber a cuánto equivalen 50 newtons. Lo planteo acá. 50 newtons equivalen a ¿cuántos centímetros? X va a ser mi incógnita. ¿Cómo descubro cómo resuelvo esa incógnita? Con una regla de 3 simple. Siempre multiplico cruzado para arriba y divido para atrás. X va a ser igual a 50 por 1 dividido 10. 50 por 1, 50. Dividido 10, 5. ¿5 qué? Si estoy buscando una longitud en centímetros, 5 centímetros. Entonces yo sé que mi fuerza 1 la tengo que trazar de 5 centímetros, tiene que tener dirección horizontal y ser hacia la derecha. Entonces, me molestan estos lápices. ¿Cómo hago esto? Bueno, con la regla me apoyo sobre el cuerpo en que actúa esa fuerza y trazo entonces dicha fuerza, cuya longitud tiene que ser de 5 centímetros. 5 centímetros, fíjense, ¿no? Mide 5 centímetros. 5 centímetros. Muy bien. Y esta entonces va a ser mi fuerza 1. Y acá podemos poner cuánto mide. 5 centímetros. Así luego no tenemos que volver a medirlo. Bien. Ahora vamos a trazar la fuerza 2 con el mismo procedimiento. Ya sabemos que 10 newtons equivalen a 1 centímetro de hoja.
Un centímetro, no un centímetro en la hoja, ¿no es cierto? Bien, yo sé que 10 newton equivalen a voy a poner acá, perdón, escala, fuerza 2. Viene mi perro, Tion, porque quiere que lo saque a pasear, pero ya es tarde para sacarlo a pasear. Sé que 10 newtons equivalen a un centímetro. Y viene al vecino que le gusta hacerse el graciosito con la moto. Bueno, mira. Sé que 10 newtons equivale a un centímetro. Yo necesito trazar una fuerza de 30 newtons. Entonces, 30 newtons va a equivaler a ¿cuántos centímetros? X. Nuevamente la regla de 3. Multiplico por acá y divido por acá. Multiplico cruzado y divido para atrás. X entonces va a ser igual a 30 por 1 dividido 10. 30 por 1, 30 dividido 10, 3. 3 centímetros. Voy de nuevo a usar la regla para trazar la fuerza 2, que es horizontal hacia la izquierda, y sabemos que su longitud, su módulo, lo podemos representar con la longitud de 3 centímetros. Colocamos la regla sobre el mismo punto de aplicación, sobre la caja, y trazamos 3 centímetros. Por acá. Muy bien. Trazamos 3 centímetros. El sentido es hacia la izquierda, ¿no es cierto? O sea que la punta de la flecha indica hacia la izquierda. Trazamos acá y esta es nuestra fuerza 2. Muy bien. Y vamos a colocar acá cuánto mide 3 centímetros. Entonces de esta forma se representa escala una fuerza. Es muy sencillo, ¿no es cierto? Primero definimos una escala. Esa escala es a la comodidad de ustedes. Fíjense que si yo hubiera dicho que 1 newton era igual a 1 centímetro. Si yo fuera a trazar una fuerza de 50 newtons, imagínense que si 1 newton era 1 centímetro, 50 newtons sería 50 centímetros. Fíjense que mi regla apenas tiene 20 centímetros. Si yo elijo una escala de ese tipo, ¿sería útil? No, no es cierto. No sería útil porque es una escala que se puede hacer, sí, claro que se puede hacer, pero no sería práctico. La escala la elegimos según nos resulte práctico, según se pueda representar en el cuaderno de forma prolija. Tampoco vamos a decir que si decimos que 50 newtons equivale a 1 centímetro, si 50 newtons equivale a 1 centímetro y esta fuerza es de 50 newtons, tendríamos que trazar una fuerza de 1 centímetro. Por acá quedaría. ¿Sí? Tampoco sería práctico, sería chico, o sea, sería práctico, pero no quedaría prolijo, a modo de luego parar si tenemos que representar varias fuerzas. La escala la eligen ustedes, según se le elige cuando vamos a trabajar, según resulte práctico y útil para la situación que se está abordando. Lo importante que es, siempre las escalas tienen que quedar visibles, porque si otra persona viene a revisar esto, a revisar el trabajo, simplemente observando la escala y midiendo, puede saber de cuánto es el módulo de este vector. Si él no tiene la escala, él puede revisar que esto mide 5 centímetros, pero no tiene ninguna noción para identificar cuál es el módulo del vector. Y esto nos lleva a una segunda situación que la voy a analizar rápidamente para el cierre. Perdón, que me doy vuelta acá. Esta es otra situación que también en la actividad les pido que realicen. En la actividad acá yo les voy a enseñar el proceso con regla. En la actividad yo lo que hice fue plantear la longitud del vector sobre el vector.
porque claramente es imposible medir la pantalla y dependiendo de dónde abra en el documento, la longitud va a variar. Entonces yo coloqué la longitud del vector sobre el vector. La propuesta dice, sabiendo que 2 centímetros equivalen a 10 newtons. Acá nos da una escala, ¿no es cierto? Nos dice que 2 centímetros equivalen a 10 newtons. Fíjense que es lo mismo que el anterior, solo que lo puse al revés, ¿no es cierto? Podría decir que 10 newton, podría poner 10 newton acá y decir que equivalía a 2 centímetros. Sí, es lo mismo, solo está al revés. ¿Sí? Sabiendo que 2 centímetros equivale a 10 newton. Esta entonces ya me dio mi escala. Ya me dio la escala. No la tengo que hacer yo. La escala ya está hecha. Ya me la plantea la propuesta. Y dice, ¿cuál es el módulo de F1? Bien. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ya sabemos que 2 centímetros de hoja equivale a 10 newtons. Entonces, si nosotros medimos la longitud de este vector, podemos, mediante una regla de 3, descubrir cuál es el módulo del vector, nuestra x. Lo que sí podemos tener es cuál es la longitud del vector. Tomamos la regla entonces, venimos hasta acá, medimos, vemos que mide 5 centímetros, y a partir de esos 5 centímetros, entonces, nosotros realizamos la operatoria. Multiplicamos cruzado para arriba y dividimos para atrás. ¿Sí? Entonces queda x va a ser igual a 5 por 10 dividido 2. 5 por 10, ¿cuánto es? 50. Dividido 2, 25 newtons. Entonces, ¿cuál es el módulo de F1? Podemos responder acá. El módulo de F1 es 25 newtons. ¿Bien? ¿Cuál es la dirección de F1? Hacia la derecha, ¿no es cierto? Podemos poner entonces, directamente podemos describir por completo F1. No sé si se ve acá, sí. F1 es igual a el módulo primero, 25 newtons. Luego ponemos su dirección. Vemos que la dirección es horizontal. Y por último su sentido. Vemos que su sentido es hacia la derecha. Hacia la derecha. Y de esa forma respondemos entonces al interrogante que se nos plantea. Bien, entonces de esta forma se representa a escala una fuerza. En base a esto, pido que realicen la propuesta que les planteo en la plataforma. Y bueno, espero que haya sido de utilidad este video y cualquier duda me la pueden hacer llegar para continuar alguna explicación que haya faltado o que no haya quedado claro.